es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste y me limpiaste, Señor, de mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu Hijo
Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha, toda la creación y cada nación te cantará. Y el Padre te ha coronado con honra y majestad, a su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha, toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha, toda la creación y cada nación te cantará. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos esta mañana aquí a la casa del Señor a través de esta reunión virtual que estamos realizando cada domingo. Hoy domingo 5 de septiembre. Ya estamos avanzando ya en este año y por la gracia de Dios pues nos mantiene siempre con salud y con vida. Y queremos dar la bienvenida a todos ustedes, hermanos, para que puedan estar en comunión con el Señor en esta mañana a través de este culto de adoración. Y que podamos disponer también nuestro corazón para alabarle, para exaltar a Dios, como también para escuchar la palabra, el tema que esta mañana estaremos oyendo. Así que vamos a dar inicio a este tiempo y vamos a hacerlo a través de una oración inicial. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por regalarnos este día, darnos un día más de vida, de salud. Y también, Señor, permitirnos participar juntamente con toda la iglesia, con todos tus hijos, en este tiempo de adoración. Que estamos dispuestos, Señor, hemos venido para exaltarte, para adorarte, para poder alabarte también, Señor. Y oramos para que tú dispongas nuestros corazones para ello. Te pedimos también, Padre, que tú seas perdonándonos, limpiándonos de cualquier ofensa o pecado. Pues tú sabes que somos falibles, tenemos errores, fallas en nuestro carácter, en nuestra conducta. Pero tú también dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, justo
para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Gracias, Señor. Queremos que seas tú glorificándote en todo este tiempo, bendiciendo la vida de todos los que estamos presentes. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué tal? Muy bien. Estamos en esta hora para poder disponernos y poder escuchar la palabra del Señor a través del tema que nos corresponde en esta hora. Y quiero pedirles, por favor, que podamos tener este tiempo de reverencia, de adoración, porque una forma también como adoramos a Dios es a través de la palabra, a través de escuchar la palabra del Señor. En esta oportunidad, permítame leer el pasaje que está en el libro de Juan, Juan capítulo 5. Vamos a tener la lectura desde el versículo 30 hasta el versículo 47. Juan capítulo 5, versículo 30 al 47, que dice: No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bien, hemos leído el pasaje que está en Juan 5, 30 al 47, y vamos a basar sobre este pasaje el tema de esta mañana. El tema de hoy día lo he titulado El verdadero testimonio. Es interesante saber que Dios dio testimonio acerca de su Hijo aquí en la tierra. No solamente Dios, sino también hubo un personaje importante llamado Juan. Pero también las Escrituras mismas dan testimonio acerca de Jesús. Me gustaría empezar esta parte con la historia de un joven, no, de un joven, podemos decir que es de un niño de 14 años. Él se llamó George Stinney. Él era un chico de color, era de raza negra. Estamos hablando más o menos del año 1944, los tiempos donde todavía existía la segregación racial. Las personas de raza negra los tenían confinados en lo que era una especie de apartheid y no tenían derechos. Y cuenta la historia, porque este es un caso real, que este chico, George, de 14 años, vivía en una granja en Carolina del Sur. Y sucede que habían dos niñas, una de 8 y otra de 11 años, que estaban manejando su bicicleta y estaban buscando flores
para poder hacer una infusión. Así que se encontraron con George y le preguntaron a él si conocía esas flores, dónde podía encontrarlas. Bueno, el niño le dio las indicaciones y él se metió a su casa y las niñas siguieron su camino. Bueno, la historia relata que las niñas no regresaron a su casa, los padres estaban preocupados, así que hicieron una denuncia y al día siguiente encontraron a las dos niñas muy cerca del lugar donde vivía este niño. Habían sido asesinadas. Habían usado más o menos un palo de madera de unos 20 kilos y las habían matado a golpes. Incluso una de esas niñas había sido abusada. Entonces la policía empezó a indagar, a investigar y llegaron a la casa de George, de este niño de 14 años, y él dijo que sí las había visto, que las niñas habían ido a preguntar dónde podían encontrar unas flores para poder hacer una infusión, y él les había dado la indicación. Bueno, según las investigaciones, este niño había sido el último que había visto a estas niñas y por lo tanto a él lo acusaron del delito de homicidio. Un niño de 14 años que lo llevaron preso y no tuvo ningún tipo de garantía, porque a la hora de elaborar la acusación no había un abogado, no había un fiscal, no estaban los padres del niño y los agentes que habían investigado, ellos prácticamente forzaron al chico a que diga que él fue el que mató a estas niñas. El niño, al verse prácticamente entre la espada y la pared, hizo la confesión y dijo que sí, él había matado a esas chicas. Pero esto no tenía, pues, no había realmente quien pudiera garantizar eso. Como dije, no había más que estos agentes, no estaban ni los padres del niño, nadie. Y el niño, quizá coaccionado por miedo, él dijo que sí. El asunto es que el chico fue sentenciado a muerte, un juicio que duró quizás un par de horas, la sentencia duró más que 10 minutos, los jueces y el jurado y todos eran blancos y se habían ensañado con este muchacho y saben, lo sentenciaron a la silla eléctrica. 83 días estuvo este niño encarcelado antes de que lo llevaran a la silla eléctrica. Incluso hay una película que ha salido justamente sobre esta historia, que se llama 83 días. Lo cierto es que el chico lo llevaron a la silla eléctrica, era tan pequeño, medía apenas 1,55 m y pesaba algo de 45 kilos, que no alcanzaba para que le pongan digamos, lo que le ponen en la cabeza, para que le puedan pasar la corriente, que es una especie de un sombrero que le ponen. No llegaba. ¿Y saben lo que usaron para que él pueda llegar ahí? Le usaron una Biblia, la pusieron debajo de su propia Biblia, porque el chico cuando estaba preso estaba con su Biblia, él era creyente. Lo sentaron allí y le pasaron más de 2000 voltios, que según dice la historia, en la primera el chico no murió, tuvieron que aplicar como 3 veces la cantidad de voltios para que finalmente lo mataran. Fue una muerte cruel y horrible para un niño de 14 años. Primera vez en la historia, en ese país, que electrocutan a un niño de 14 años. 19 años más tarde salió una ley que decía que los niños de esa edad no debían pasar por la silla eléctrica. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque estamos hablando de un falso testimonio, de un testimonio que quitó la vida a un niño. 70 años después, 77 años después, salió a la luz la verdad. El niño estaba con su hermana, había una coartada verdadera. La hermana dijo, él estaba conmigo. Estábamos en la granja con la vaca de la familia, estábamos allí cuidándola. Él no se movió para nada de la casa. Pero la niña en ese tiempo no habló, no dijo nada por miedo, por temor, porque los vecindarios estaban acosándolo y los amenazaban y la familia tuvo que salir de allí huyendo a otro lugar. 77 años después, la hermana habló y la jueza, hay una jueza que investigó este juicio, anuló el juicio. Pero ya el chico está muerto.
a través de un falso testimonio. ¿Qué cosa es un testimonio? Bueno, un diccionario define el testimonio como una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Es una prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Estos agentes que acusaron a este muchacho no vieron el crimen, no vieron el delito, simplemente porque había una cuestión, creo yo, racial, porque eran blancos y las niñas eran blancas y este muchacho era negro, se ensañaron con él, un niño de 14 años, lo culparon de un crimen. Él pesaba 45 kilos y el madero que encontraron con el cual habían usado para matar a las dos niñas tenía 20 kilos de peso, casi la mitad del peso de este muchacho. Es claro y es evidente que él no había sido. Pero bueno, ese falso testimonio lamentablemente llevó a este muchacho a la muerte. Centrándonos en el pasaje que estamos viendo del capítulo 5, porque también estamos hablando del verdadero testimonio, vamos a ver que hay un primer testimonio. Como primer punto, vamos a ver el testimonio de Juan. Jesús dice aquí en el versículo 30 que Él no vino a hacer su voluntad, ¿no? Porque no busco mi voluntad, dice el Señor. Él no vino a hacer no vino a imponer sus deseos, no vino a hacer lo que Él quería hacer. No, Él vino confiando en Dios, vino a hacer la voluntad de Dios. Él no vino a buscar fama ni prestigio ni esas cosas. Él vino simplemente a cumplir un plan, un propósito que era la salvación de la humanidad. Pero para lograr esa salvación, pues Él tenía que morir en la cruz. Pues Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y es su testimonio, obviamente, que es válido, ¿no? Que no sería válido si es que Él hubiera dado testimonio de sí mismo, si nadie lo estuviera refrendando. Jesús dice ahí en el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Es decir, si yo testifico acerca de mí mismo, pero no hay quien me refrende, no hay quien pueda corroborar lo que estoy diciendo, entonces el testimonio no tiene sentido. Es el caso que les relaté hace un momento del niño, que los agentes que acusaron al niño eran simplemente el testimonio de ellos, que no habían visto el delito y no había quien más sustentara eso, y por ese testimonio falso mandaron a la muerte a este pequeño. Digo pequeño porque tenía 14 años, se considera que era un niño. En cambio Jesús dice que, en el versículo 32, que el testimonio de otro, ese testimonio sí vale. Y sé que el testimonio que da de mí, dice el Señor, es verdadero. Es decir, cuando el Señor está diciendo esto, y Él está pensando justamente en Juan el Bautista, ¿no? Porque Él dice ahí en el versículo 33, Él dio testimonio de la verdad. Había un personaje que lo conocía a Jesús, eran primos, pero no se conocían tan bien que digamos. Tenían una diferencia de 6 años de edad. Y aunque Juan probablemente no lo había visto por mucho tiempo, no se imaginó quién sería, pero sabía que había un Mesías, sabía que había un hombre que tendría un propósito especial. Ya ustedes saben que cuando Jesús descendió a las aguas del río Jordán y ahí vio, y Juan lo vio allí, él se dio cuenta inmediatamente que él era, y él dio testimonio, y dio testimonio acerca de Jesús. Y como dice acá, él dio testimonio de la verdad. Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre sino a través de mí. Es lo que dijo Jesús. Y Juan estaba allí para corroborar eso. Y también Jesús dice que él, obviamente que él no recibía el testimonio de nadie. Versículo 34, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Si él es designado como el Salvador del mundo, porque así Dios lo programó, Jesús vino enviado por el Padre y el único Salvador de la humanidad es Él. De seguro que ha habido antes de Él muchos hombres
que han pretendido ser algo así como salvadores. Porque este mesianismo, no vayan a pensar que empezó con Jesús. Se sabe que también hubo antes de él muchos que han querido usurpar el lugar de él. Han querido usurpar este, este oficio, por así llamarlo, esta labor que solamente Dios le encomendó a una persona que es Jesús. Y Jesús dice aquí, yo no recibo el testimonio de otro, no recibo el testimonio de otro. Él mismo sabía cuál era su misión. Era el único que podía cumplir esa labor. Y era así, tenía que ser así, tenía que plasmarse de esa manera, porque como bien lo dice el Señor, versículo 34, mas yo les digo esto para que ustedes sean salvos. La salvación no viene a través de nadie, sino a través de una sola persona, como dije, que se llama Jesús. Actualmente, y desde que Jesús se fue, han aparecido muchos falsos cristos y siguen apareciendo y van a seguir apareciendo hasta que aparezca el peor de todos, que se llama el anticristo. Y todos vienen justamente con esa tendencia mesiánica, de ser los que van a poner solución a los problemas humanos, de ser los que van a traer paz al mundo, de ser aquellos que van a generar una nueva sociedad y qué sé yo. El anticristo digo que es el peor de todos porque él sí va a lograr cumplir en cierto modo sus propósitos y la gente le va a creer. Pero este es el anticristo, este es el que va contra Cristo. Sus propósitos son diferentes, no es honrar a Cristo. Él tiene el propósito de honrarse a sí mismo o honrar al diablo. Pero bueno, esa es materia para otro tema. En realidad, acá el Señor está diciendo que Él vino justamente porque la finalidad de Él es salvar a la humanidad. Y Jesús tenía un buen concepto de Juan. Eran primos, pero no se frecuentaban mucho. Pero Jesús sabía que Juan cumplió una función importante. Como dice el versículo 35, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Antes de Él, obviamente. Antes que Cristo venga, Juan tenía una labor de acercar a la gente para que la gente supiera que viene un Mesías y que la gente esté preparada para recibirlo. Y mucha gente creyó el testimonio de Juan y mucha gente se convirtió y muchos se bautizaron con Juan. Por eso se llama Juan el Bautista, porque él bautizaba a todos los que creían. Pero también estaba preparándolos para cuando se aparezca el Mesías, entonces ellos vayan y acepten al Mesías, a Jesús, y caminen con Él. Y se dejen llevar por lo que Él les decía. En segundo punto vemos el testimonio del Padre. Jesús dice en el versículo 36, y Él hablaba de que no solamente Juan era el que testificaba acerca de Él, y que Él bautizaba a mucha gente justamente preparándolos para la aceptación del Mesías, sino que también Jesús dice, versículo 36, que las obras mismas, las obras que Jesús realizó, versículo 36 dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. ¿Qué obras hacía Jesús? Bueno, Jesús, ya tú sabes muy bien, si has leído los evangelios te das cuenta que Jesús hizo milagros, sanó enfermos, multiplicó los panes, hizo muchas cosas portentosas y también, obvio, creo que el clímax de las obras milagrosas que hizo Jesús, pues ha sido la resurrección de Lázaro, de la hija de Jairo, y bueno, la muerte de Jesús, cuando él murió, la Biblia dice que también se abrieron las tumbas y salieron muchos muertos que resucitaron. Las obras mismas dan testimonio acerca de Jesús. No hay personaje en el mundo, no ha existido ninguno, ni creo que lo haya, que pueda hacer lo que hizo Jesús. No hay hasta ahora ningún hombre que haya resucitado muertos. La ciencia médica, con todos los avances, con toda la tecnología, y es obvio que respetamos mucho lo que hace la ciencia médica, pero hasta ahora no logran, y lo veo muy difícil, que puedan lograr resucitar muertos. Y si lo resucitan será para que se vuelvan a morir otra vez, o con el tiempo, ¿no? Es por eso que algunos países, como leía la historia de John F. Kennedy, que tienen su cadáver
lo tienen congelado, y de otros más personajes importantes que ha habido en la historia, porque consideran que algún día, si es que el hombre logra entender bien la constitución del ser humano, que ya el proyecto Genoma justamente es uno de ellos, de poder comprender cómo trabajan las células y poder comprender el mundo interior y poder entender los mecanismos de la vida, pues quizás ellos más adelante puedan hacer esto, de que el hombre pueda generar vida, pueda resucitar muertos. Cosa que lo veo difícil, imposible para el ser humano, pero para Dios no. Entonces Jesús dice que las obras mismas que él hacía daban testimonio de él. Y que el Padre, ojo, porque el poder que tenía Jesús provenía del Padre, el Padre también refrendaba lo que hacía Jesús. Versículo 37, Jesús dice aquí, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Entonces ya no estamos hablando solamente de Juan el apóstol, el Bautista. Estamos hablando también de las obras por el poder de Dios que actuaba a través de Jesús, pero el Padre mismo, Dios, porque eso es claro, ¿no? Que si el Padre le está dando su poder a Jesús es porque está refrendando, está apoyando, está de acuerdo y está de esa manera también testificando. Y como bien lo dice Jesús, el Padre que me envió también ha dado testimonio de mí. La palabra testimonio, como ya dijimos, es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Aquí encontramos dos testigos mencionados, Juan y el Padre. Me parece que ya si Dios refrenda lo que hace Jesús, creo que con eso es suficiente. En el versículo 38, el Señor va a decir algo a los judíos que estaban ahí reunidos y que creo que también era el kit de por qué esta gente, muchos de ellos no lo aceptaban a Jesús. En el verso 38 dice, porque a quien Él envió, o sea, a quien Dios envió a Jesús, vosotros no creéis. Vosotros no creéis. Y el versículo 39 dice que las escrituras mismas confirman y validan a Jesús como el Mesías. Verso 39 dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras mismas, la palabra de Dios, que nosotros la conocemos como la palabra de Dios, la Biblia. En el tiempo de Jesús no existía, por si acaso, el Nuevo Testamento. Existía lo que se llama la ley y los profetas, la ley de Moisés. Pues también la Biblia dice que la palabra, Moisés, como dice ahí más adelante, Jesús sabía que había un testimonio de un hombre, había el testimonio de Dios, Dios refrendaba eso a través de las obras, a través de los milagros que hizo Jesús, pero también las escrituras mismas hablaban de él. Y entramos al tercer punto, que es justamente el testimonio de Moisés. Jesús sabía que ellos no amaban a Dios. La gente que estaba ahí escuchándolo sabía que muchos de ellos no tenían amor a Dios. Versículo 42 dice aquí, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios. A pesar de que eran judíos, a pesar de que tenían toda la tradición de haber recibido la ley, a pesar de que ellos habían sido testigos de los, no en la generación de Jesús, pero sí sabían perfectamente que sus antepasados habían visto el obrar de Dios en Egipto, cuando salieron de allí por Moisés, cuando Dios los condujo por aquel desierto inmenso y estuvieron 40 años en el desierto, pero vieron la mano de Dios, el poder de Dios obrando allí. Aún así, con toda esa tradición rica que tenían, el Señor les va a decir a los judíos de su tiempo, yo os conozco que no tenéis amor de Dios. No tenían amor de Dios. Amaban a Dios seguramente, pero no lo demostraban. Y él sabía que estaban dispuestos a aceptar
incluso el testimonio de farsantes, porque dice el versículo 43, si otro viniere en su propio nombre, a ese ustedes lo van a recibir. Si viene otra persona, que no sea yo, dice Jesús, y que viene en el nombre de Dios, ustedes a ese sí lo van a recibir. Pero no estaban recibiendo al verdadero, al Mesías, al que Juan el Bautista estaba dando testimonio, del que Juan el Bautista daba testimonio, del que el Padre mismo que está en los cielos daba testimonio, y que las obras que hizo Jesús refrendaban todo eso. Y claro, ellos obviamente que no buscaban glorificar a Dios para nada. Versículo 44 dice, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No buscaban honrar a Dios, buscaban solamente honrarse a sí mismos, buscaban sus propios intereses. La clase religiosa de ese tiempo, conformada por los fariseos, los saduceos, muchos de los que eran los maestros de la ley, pues solamente buscaban su propia gloria personal. Buscaban lo que se llama la vanagloria. A Jesús lo rechazaban. Y Jesús va a decir de ellos, va a emplear adjetivos fuertes cuando los llama hipócritas, generación de víboras, que muchos de estos personajes no buscaban al Dios verdadero, aun cuando eran religiosos, aun cuando podían vestirse como tales, pero eso no significa nada. Como dice un dicho, ¿no? Que el atuendo no hace al monje, que la sotana no hace al fraile. Y es verdad, la vestimenta no te hace santo, la santidad se lleva dentro, se lleva en el corazón. Estos hombres no mostraban para nada santidad, buscaban solamente sus propios intereses, su propia gloria, y el Señor los había desenmascarado. El Señor les había hecho ver realmente lo que eran internamente, y esta gente lo odiaba a Jesús, no querían estar con Él. En el verso 45, Él les dice a todos ellos, a los judíos que no creían en Él, y también de paso se lo dice a los religiosos, que ya que ellos se aferran tanto a la ley de Moisés, ya que ellos creen que Moisés, la ley de Moisés, pues ellos la sostienen y la profesan y creen que la cumplen, el Señor le va a decir ahí en el versículo 45, hay quien os acusa a ustedes, hay quien los va a acusar a ustedes, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Porque ustedes no están haciendo lo que dice Moisés, ya que Moisés hablaba de él. Moisés también, Jesús dice, Moisés escribió acerca de mí, versículo 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés también entonces dio testimonio sobre Jesús. Ya tenemos a Juan, ya tenemos al Padre, las obras que también hizo a través de el Padre que hizo a través de Jesús, que también refrendaban, y tenemos a Moisés. Y Jesús dice acá que ustedes, si creyeran a Moisés, me creerían a mí también, porque de mí escribió él. Yo creo que es muy difícil creer en Moisés si uno no cree en Jesús. Están concatenados, están unidos. Si tú lees la Biblia, lees el Antiguo Testamento, lees la ley y los profetas como se le conocía antes, te das cuenta que hay muchos pasajes que hablan acerca del Mesías y todos ellos se refieren justamente a Jesús. Verso 47, Jesús dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Dice el Señor. Si ustedes no creen lo que dice Moisés, entonces ¿cómo van a creer lo que yo digo? ¿Cómo van a creer mis palabras? Y los fariseos eran a los que más quizás les caía esto, porque ellos eran los que supuestamente tenían más conocimiento que el pueblo mismo. Los maestros de la ley, que tenían pues un conocimiento profundo de las escrituras, a esto les caía más. Porque él dice acá el Señor dice claramente, si ustedes no creen a sus escritos, ¿cómo me van a creer a mí? Y aún, si Moisés escribió de mí,
tampoco le están haciendo caso. Estaban enceguecidos, obviamente. El orgullo, la soberbia que se podía evidenciar en estos hombres y el no querer reconocer al Mesías, prácticamente los estaba anulando moral y espiritualmente delante de Dios. Quiero ir terminando, a manera de conclusión, que Jesús aseveró que su testimonio no provenía de él mismo, sino provenía de tres: Juan, Moisés y Dios. Cuando habla de Moisés está hablando de las Escrituras. Y Dios mismo, y las obras que Dios hizo a través de Jesús. Todos estos eran testigos o daban testimonio sobre Jesús. A mí me parece que tal vez aplicando esto a nuestra realidad, a nuestras propias vidas, no tiene sentido si nosotros damos testimonio de nosotros mismos y no está refrendado por alguien. Tú puedes decir que eres un hombre muy santo, muy espiritual, muy consagrado a Dios, pero la pregunta es, ¿quién refrenda eso? ¿Quién puede decir que tú efectivamente eres un hombre que caminas con Dios, que eres una persona sabia, que eres alguien que se cuida mucho de contaminarse con el pecado? ¿Quién puede refrendar eso aparte de ti? Te lo digo ¿por qué? Porque lamentablemente dentro de nuestras iglesias existen muchos hermanos que hablan muy bien de sí mismos, ¿ah? Oh, sí, aparentan una vida de santidad pues envidiable. Pero después cuando nos enteramos que están metidos en cosas ilícitas, actos corruptos, inmoralidades y cosas de ese tipo, pues entonces se nos cae todo ese aprecio y toda esa buena estima que gozaban. Y creo que eso es algo que hay que evitar. Hay que evitar eso, ¿no? Un mal testimonio nos deja mal parados ante los que nos conocen. Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Ponte a pensar por un momento que si tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios que soy, y que estoy dando un buen testimonio, de pronto una pequeña locura que pueda cometer por ahí, como alguien dice, una canita al aire, esto va a hacer que el perfume del perfumista empiece a heder. ¿Sabes por qué? Porque si una mosca cae en el perfume, empieza a dar un mal olor. Así es la vida de un hombre que es honorable, santo, que tiene buena conducta, que tiene el aprecio de todos, y de pronto se le ve haciendo algo indebido, algo incorrecto, pues así la gente reacciona. Así como cuando tú usas un perfume que huele feo, no lo vas a usar. Yo creo que tenemos que ser como Jesús, que evidenció justamente una conducta intachable. Jesús mismo va a decir, ahí en Juan capítulo 8, verso 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesús está diciendo, ¿quién de ustedes me puede acusar a mí de pecado? A ver, díganme ustedes en qué me han visto haciendo algo malo. ¿He hecho algo malo? Díganmelo, ¿en qué? ¿Me han visto haciendo algo incorrecto? ¿Me han visto metido en algún caso de inmoralidad, de corrupción? Nada. Ninguno levantó su mano. Nadie acusó a Jesús. Es claro entonces que Jesús, si lo llevaron a la muerte, no fue porque hizo algo malo. El mismo Pilato no lo quiso matar a Jesús. Y cambiaron la sentencia, porque primero lo acusaron de que era un instigador, y luego de que era un blasfemo, y que al final cambiaron la sentencia y le dijeron a Pilato que él era un enemigo del emperador romano, y que por lo tanto tenían que matarlo. ¿Por qué? Porque quería, en cierto modo, competir con César, quitarle el trono a César.
Y no fue así. Crearon falsos testimonios y esos falsos testimonios lo llevaron a la muerte. Termino. La enseñanza de la palabra debe ir acompañada de una vida con sana conciencia y buena conducta. Termino con lo que dice Pedro en 1 Pedro 3:15 al 16, cuando dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Tres elementos que yo veo aquí importantes es la defensa que tenemos que hacer con mansedumbre y reverencia. El testimonio, nuestra prédica, nuestra enseñanza, cuando tenemos que hablar con otras personas y tenemos que compartirles la palabra de Dios, la doctrina, la sana doctrina. Pero esto tiene que ir acompañado, como dice aquí, de una buena conciencia. Es decir, internamente yo tengo que saber que soy alguien que está obedeciendo a Dios y que estoy evitando hacer cosas malas. No tengo que tener pecados ocultos en mi vida, estar haciendo cosas malas y así aparentar ante otros de que soy un hombre santo, cuando de repente no es así. La buena conciencia. Al tener una mala conciencia no vas a tener tampoco la fuerza y el poder para poder ser un buen defensor de la sana doctrina. Y lo tercero es la buena conducta que menciona aquí. Para que la gente, si ustedes andan bien, usan bien la palabra, tienen una buena conciencia y hacen algo bueno, pues la gente no va a poder acusarlos a ustedes de mala conducta porque saben que están haciendo las cosas bien. Ese es el testimonio que tenemos que dar ante Dios, ante el mundo, ante la sociedad. Tenemos que cuidarnos mucho, sí, hay que cuidarnos. Jesús evidenció dar un buen testimonio, su testimonio era verdadero. El nuestro también tiene que ser igual. Solo espero que Dios nos ayude, a ustedes, a mí, porque es un reto cada día tratar de llevar una vida que sea agradable, una vida que sea honrosa, una vida de buen testimonio, y que no solamente sea Dios quien refrende nuestro testimonio, sino también los que nos conocen, que puedan decir de nosotros que sí, nos estamos conduciendo en rectitud, en justicia, y que de esa manera estamos honrando a Dios también. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por habernos permitido meditar en tu palabra, Señor, a través de este pasaje que hemos leído. El verdadero testimonio que evidenció Jesús a lo largo de su vida y que fue refrendado justamente por aquellos que lo conocían, Juan el Bautista, Moisés, de quien habló también, Moisés que habló de él, el Padre, Dios, que también refrendaba lo que hacía Jesús, y el poder que actúa a través de Jesús que provenía de él. Y por supuesto, hay un sinnúmero de personas que en su tiempo, los apóstoles, entre otros más, discípulos que tenía Jesús, podían decir lo mismo con respecto a la vida de Jesús. Por eso dice la Biblia que Jesús era un hombre poderoso en palabra y en obra. Era un hombre que predicaba o que vivía lo que predicaba. De esa misma manera tenemos que hacer nosotros en nuestras propias vidas. Vivir la palabra, predicarla, enseñarla, pero también transmitirla a través de nuestras vidas. Perdónanos, Dios, si de repente te hemos fallado muchas veces en ese sentido. A veces quizás nuestro testimonio no va de acuerdo con lo que hablamos o enseñamos, pero ayúdanos a mejorar cada día nuestras vidas y honrarte como debemos hacer. Y no seamos, como dice Santiago, solo oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios le bendiga. Estos son nuestros anuncios.
Niños menores de 6 años, domingos a las 9 de la mañana. Niños en edad escolar de 6 a 9 años, sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 9 de la mañana. Niños con edades de 10 a 12 años, sábados a las 4:30 de la tarde. También tenemos zona de adolescentes, sábados a las 4 de la tarde. Todos los sábados a las 8 de la noche te invitamos a la reunión de jóvenes. Bellas y virtuosas, participa este jueves desde las 8 de la noche en la reunión de mujeres. Este y todos los viernes a las 8:30 de la noche te invitamos a la reunión de varones, valientes y vencedores. Matrimonios de pacto, los que no se endeudan, ¿cómo lo hacen? Sábados a las 8:30 de la noche. Tiempo de clamor, orad sin cesar. Miércoles 6:30 de la mañana y 8:30 de la noche. Recibamos a nuestros nuevos integrantes este 25 de septiembre a las 4 de la tarde. Te esperamos en el ayuno y oración de este domingo 5 de septiembre, desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu